Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video nuevo de Warzone Mobile. Bueno, por esta razón, actualmente Activision ha decidido cerrar Warzone Mobile y esto es lo que está pasando actualmente al día de hoy. Y esto pues es culpa de Activision, no es culpa tuya, no es culpa de alguien que lo juegue, no es alguien que está muy fanatizado completamente con el juego. Si hay fanáticos que defienden a morir el juego, tranquilos, como siempre les he comentado, es mejor ser realistas, aceptar cuando hacen las cosas bien y ser realistas cuando hacen las cosas mal. Al día de hoy han hecho muchas cosas mal. Lamentablemente no han hecho nada bien completamente Activision con Warzone Mobile. Así que vamos en este video a mostrarles por qué Activision va a cerrar Warzone Mobile. Eso es lo más probable. La actualización llega el 3 de abril por si tenés dudas. Y seguramente si no sale bien esa actualización, va a ir más en decadencia completamente Warzone Mobile. Yo no quiero que cierre. Pero bueno, ellos están demostrando las cosas y lo malo que están haciendo. Y hay que ser realistas. En fin, vamos a darle. Primero que nada, nos vamos a ir a App Magic, básicamente una de las páginas que es muy importante porque sencillamente nos da la información de cuánto han generado en ingresos los juegos y cuántas descargas han logrado. Bueno, estamos con Warzone Mobile. Como puedes ver, las ganancias de los ingresos los últimos 30 días llega a $200,000. Pues se mantiene entre $200,000, cosa que es muy poco. Nada, decir, esto es mucho. No, es muy poco. Estamos hablando de que es Warzone Mobile, un juego que debería de ser catalogado como los nuevos Call of Duty de la nueva generación, que a mí me parece que es un excelente juego, pero que peca de optimización, y por eso muchos dispositivos Android no lo pueden correr. Porque sí, yo hice encuestas y todo el mundo tiene más Android que Apple. Y si vos jugás en Apple y te va bien, perfecto. Si jugás en Android y te va bien, qué bueno que seas de esos pocos. Pero hay que ser claros. Ahora, pasamos con su, mejor dicho, hermano mayor, COD Mobile. COD Mobile tiene un estimado de 20 millones de ingresos en los últimos 30 días. Básicamente estamos hablando que la cantidad de ingresos de COD Mobile de un juego que se lanzó hace 6 años sobrepasa completamente lo que ha logrado Warzone Mobile. ¿Por qué? Porque sencillamente si sabemos que COD Mobile al día de hoy solo es ruletas. Porque ese juego sirve, está optimizado, funciona en muchos dispositivos móviles. ¿Viste la diferencia? No estoy diciendo de que COD Mobile sea mejor o mayor que Warzone Mobile, solo estoy hablando de la optimización. Si un juego sirve en muchos dispositivos, hay más ganancia, hay más descargas. ¿Cuántas descargas tiene COD Mobile en los últimos 30 días? Un promedio de 2 millones. Decime, un juego de más de 6 años que tiene, básicamente, ponerle 1 millón de jugadores al día, tiene como descarga 2 millones en los últimos 30 días. 2 millones, un juego que ya tiene mucho tiempo en el mercado. ¿Es posible eso? Es triste. Vámonos con su copia. Disculpen si les ofende, pero es que, o sea, honestamente todo el mundo le dice lo mismo. 1 millón de ingresos. Hasta este juego tiene más ingresos, tal cual. Y descarga 2 millones en los últimos 30 días. Y este juego se lanzó el año pasado, en las mismas fechas de Warzone Mobile. Yo no sé ustedes, pero para mí Warzone Mobile es más caro en términos de desarrollo porque utiliza un motor gráfico que nada que ver. Me va a decir, Retro, pero es que comparten, o sea, comparten lo que son ingresos entre PC y consola. Sí, pero vamos a dar algo muy en claro. ¿Dónde hay más jugadores? En móvil. Siempre hay más jugadores en móvil. Siempre se juega más en dispositivos móviles. 100%. Eso está más que claro. Cualquier persona tiene un móvil. ¿Qué es lo que pasa con estas dos cosas? Estos dos juegos. Los dos corren en cualquier dispositivo móvil, mejor dicho. Tienen más ingresos, tienen más descargas. Juegos que vos pensarías de que no lo deberían de tener. Son Battle Royale, perdón, con multijugador. Y mira, aquí lo tenés. ¿Quiénes son la base específica de Warzone Mobile? Los que han salvado Warzone Mobile. La gente de Estados Unidos. Seguramente latinos, gente que vive en Estados Unidos. Lo más seguro también, pues, parte estadounidense, cosa que está bien. Y es que, como puedes visualizar, la mayor cantidad de Estados Unidos, le sigue México, luego Reino Unido, Francia, Nigeria, Canadá, Nigeria, imagínate, Alemania y los otros países correspondientes acá. Lo mismo pasa aquí igual. O sea, es lo que yo les he comentado. Esta es una de las razones por la que Activision cerraría completamente Warzone Mobile. Estos ingresos no llegan a lo que cuesta el juego, solo eso te digo. El juego no costó 200,000. El juego costó seguramente mucho más de 10, 20 millones desarrollándolo. Y me va a decir por qué, porque tiene progreso cruzado, tiene skins de la versión de PC y de consola. Tenés 3 Call of Duty dentro de este juego. Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 y ahora Black Ops 6. Tenés armas, tenés skins. Todo eso es caro, todo eso no solo va para PC y consolas, también entre móvil. Eso también hay que desarrollarlo. Eso también hay que trabajarlo con el código fuente. Todo eso es trabajo, todo eso es dinero.
Y para que un juego se mantenga, hay que mantener ingresos. No hay ingresos de parte del juego, no se puede mantener vivo. Así pasan la mayoría. Y ahora vamos con uno que no se le puede comparar, pero que actualmente, pues, sabemos que va a lanzarse, pero es completamente diferente a nivel de shooters. Delta Force, que ni siquiera ha salido. Pero aquí está. Ingreso, 5 millones. Decime vos, un juego que solo ha salido en China, 5 millones de ingresos. Descarga, 1 millón los últimos 30 días. Solo en China. Imagínate cuando salga global. Solo en China. No, ni siquiera está global. Ni siquiera está global. Tal cual. Es lo que te digo. ¿Por qué? Juego que sí es jugable. Juego que sí es jugable. Juego que sí es jugable. Juego que al día de hoy ya no es tan jugable como era en la 3.10. Estas estadísticas son actuales. No son de la 3.10. Te apuesto que en la 3.10 teníamos estadísticas más estables y eran mucho mejores. Estas estadísticas. O sea, con la optimización de rendimiento. Antes de la integración de Black Ops 6. Es lo que te digo. Ahora vamos a pasar con otros clips en los cuales confirma lo que yo te he dicho, de que porque Warzone Mobile está completamente arruinado y Activision lo va a cerrar a este paso si siguen haciendo estas actualizaciones mediocres, porque es la palabra que hay que comentarla. El 3 de abril hay una actualización. No se sabe si van a meter al fin y al cabo un nuevo mapa, pero lo que importa es la optimización, estamos de acuerdo. ¿Será que lo revivan? ¿Será que les importa? Porque Activision al día de hoy casi nada les importa, ni siquiera es su juego de PC y de consolas. Y no es ser hater, es ver con tus ojos la realidad de las cosas. Si no lo logras ver, es que estás mal, porque honestamente no. O sea, hay compañías que hacen bien las cosas y se nota cuando Activision las ha estado haciendo muy mal. Y esta es una de ellas. Sigamos con los clips de por qué digo que Warzone Mobile ya básicamente está más muerto que otra cosa. O sea, 12 FPS, loco. Desearía que fuera bait, pero no es bait, lamentablemente. Ya, pues. O sea, es que... Mira, es lo que te digo. Me acabo de hacer una persona... esa persona de verdad, o sea, porque tiene nombre de... Bueno. Usad el mapa táctico para encontrar al resto. No, loco, o sea... Esto es triste. Esto es triste. O sea, así todas las partidas. No es broma, o sea... 4 FPS, loco. No debería ser así. No debería ser así, y yo lo sé. No debería ser así. ¿Qué te digo? No debería ser así. Ni por cerca, loco. Esos destellos no deberían de ser así. Solo mira ese gameplay, o sea, solo mira por qué ese gameplay. O sea, es que el juego está injugable, loco. No hay por dónde. O sea, es triste. No debería ser así el juego. ¿Viste lo que pasó, loco? ¿Viste lo que pasó? ¿Viste cómo los FPS se me fueron al carré, loco? ¿Cómo se me pega en los enfrentamientos 1 versus 1? Así me pasa. Literalmente así me pasa. Siempre. Ese es el problema. No es estable. Y no tiene que ver con las opciones como está configurado ni nada. O sea, a muchas personas le pasa eso. Ese es el problema. Eso es lo grave. Mira. O sea, qué pedo, loco. Loco. Es que literal. Mira que lo peor de todo es que hasta la killcam se me wea y todo, loco. Hasta la propia killcam se wea y todo. Es que ¿qué está pasando, loco? Esto está rotísimo, loco. O sea, ¿viste? Solo quedáis 10, podéis ganar. ¿Viste, loco? Todos a la zona segura. O sea, es que no debería ser así, loco. No debería ser así en muchos aspectos. Solicito una racha de puntos. Puta, vos qué triste, loco. O sea, es que esto es triste. Pues oficialmente podemos decir de que esto... Hijo de puta. Tení. Qué bonito que es el Warzone Mobile. Loco, es que mira, loco. Si así fuera bien, pero fuera 60 FPS, yo te digo que fuera diferente, pero lamentablemente no así, loco. No. 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 Eso no debería pasar.
no debería de pasar. Los tirones son heavy, loco. Ujú. Ujú. Luego de ver esos videos ya te das cuenta de lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Todos esos videos son en Android. Me va a decir, Destro, ¿y por qué no mostras los videos en tu iPad? ¿Para qué? Si en iPad casi nadie tiene o utiliza iPad. La gente que hace contenido y crea stream en dispositivos de Apple no les tengo tanta relevancia porque es como, perro, o sea, sé que en Apple va a ir más o menos bien. Lo que importa es Android. A mí me da igual, básicamente, que en Apple vaya bien, porque al fin y al cabo casi nadie juega en Apple. Normalmente juegan más en dispositivos Android. Y no es por desmeritar nada, sino porque está más que claro que, pues, a nivel de, pues, juegos, de dispositivos móviles, a nivel de economía, sale más rentable jugar, disfrutar en un dispositivo Android, y sin mencionar los problemas que han habido. Y eso queda más que claro. En fin, ¿qué te puedo decir? Estas son las noticias oficiales de que Warzone Mobile la sigue regando. No es tristeza, no es hate, es la realidad de lo que me pasa a mí, de lo que le pasa a muchas personas y de lo que estamos viendo a nuestros ojos. Un juego no puede sobrevivir con actualizaciones que no te dejan jugar el juego y sin ingresos ni tampoco descargas. Sé que hay gente real jugando, que está perfecto, pero solo los servidores de NA son los que se mantienen más vivos, porque ahí es donde está toda la gente. O sea, básicamente la gente de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica son los que tenemos lobby buena. La demás gente no, comparada con las lobbies de nosotros. Nuestras lobbies son buenísimas porque ahí es donde está la comunidad de gente jugando. Y te voy a decir algo, Call of Duty no puede sobrevivir solo con un continente. No se puede, ni tampoco con ingresos. Es real lo que está pasando. No es algo inventado, solo para que lo sepas. Así que sí, Warzone Mobile va a ser cerrado este paso. Si no, siguen actualizándolo. Si no siguen haciendo ingresos, esto se va para abajo 100%. Y yo te lo digo que seguramente tendré más de 4.000, 5.000 horas jugando Warzone Mobile. Desde que salió Modern Warfare 2 con sus alfas y su beta. Desde ahí, loco, todo lo que he jugado, todo lo que he conseguido, todo lo que he viciado, todo lo que he sacado en camuflaje. Y no cualquier persona te lo va a decir. Seguramente los fanáticos que no han sido realistas y mucha gente tal vez que no me conoce. Pero yo vengo diciendo las cosas tal y como son desde que he visto que han hecho muy malas cosas. Hay actualizaciones buenas, hay actualizaciones malas, hay contenido bueno, hay contenido malo, y al día de hoy, lamentablemente, lo están haciendo muy mal. Si no, mira cómo está el estado actual de PC y consolas. Mira cómo está el estado actual ahora de dispositivos móviles. Las cosas están mal. Ni modo, loco. O sea, y viendo que otras compañías lo hacen bien, ¿por qué Activision, que es una compañía multimillonaria, no lo puede hacer bien? Porque a ellos solo le importa el dinero. Y como ahora les está pasando factura lo de la cartera, pues se nota lo que está pasando. En fin, Warzone Mobile, que no te sorprenda que lo vayan a cerrar después de esta actualización si termina siendo una cagada. Yo me voy a hundir con este barco, yo lo dije. Pero si sale mal esta actualización, no creo que lo sigan actualizando ya Warzone Mobile. O sea, lo veo pálido, la veo pálida. Y no creo que haya mucho cambio. Este juego no sé cuántos años tiene de desarrollo, pero desde que yo probé las alfas en 2022, te estoy diciendo. O sea, básicamente vamos a 3 años desde que conozco Warzone Mobile, desde que lo probé por primera vez, desde que se los enseñé yo en físico, desde que mostré los videos, que fui el primero. Eso nadie me lo quita, que conste. Ya te digo yo. Y me entristece porque yo soy de los creadores de contenido, o el primer creador de contenido, que mostró Warzone Mobile cómo era Dios y cómo se jugaba y cómo se disfrutaba. Y yo a este juego siempre le tuve fe. Y le he tenido fe. Y espero de que no lo cierren, honestamente. Y que se den cuenta Activision de las cagadas que están haciendo. Porque esto es muy triste y no hay por dónde. En fin. Espero te haya gustado este video. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo de todo corazón. Nos veremos en un próximo video del canal. Claro que sí.